Bienvenidos a las Píldoras de Inmigración, soy la abogada Julia y hoy vamos a hablar de casos de visa T basados en problemas al entrar por la frontera o problemas de violencia doméstica y servidumbre involuntaria. La visa T es un caso que da mucha protección a personas que han tenido problemas de explotación. Y en este caso hablamos de explotación a pesar de entrar por la frontera o explotación con una pareja, un familiar o explotación basadas en problemas de servidumbre involuntarias. Muchas personas entran por la frontera y a pesar de entrar por la frontera, a las personas que le han ayudado a entrar al país quizás le piden más dinero o le dicen que tiene que trabajar para ellos para pagar una deuda. Y entonces usted tiene que hacer trabajo. Y este tipo de trabajo puede ser de forma diferente. Puede ser trabajar para ellos, trabajar con otras personas, como cuidar los otros inmigrantes, cocinar para los otros inmigrantes o traer maletas, o pueden ser también otro tipo de trabajo. A veces ocurre también que quizás tienen que ir a trabajar por alguien y el dinero que usted tendría que ganar por ese trabajo va a pagar esa deuda. También puede ser casos donde usted está casado o no está casado, está junto con una pareja, o a veces tiene casos donde está con alguien se aprovecha de usted. Y en este caso puede ser donde, le voy a dar un ejemplo, está casado y aunque la pareja no tenga papeles, pero esta pareja se aprovecha de usted, donde usted tiene que trabajar mucho, usted tiene que hacer todas las cosas, por ejemplo, en la casa y cocinar y hacer mucho trabajo y no tiene libertad. Su pareja siempre quiere saber, enterarse de lo que usted hace. Usted no puede salir de su casa sin su pareja o no tiene libertad que puede ser de formas diferentes. Y entonces eso podría calificar para la visa T. Esos dos tipos de situaciones le pueden dar la oportunidad de aplicar para la visa T y no necesita reporte de policía. Y en esos dos tipos de casos es difícil a veces tener pruebas, ¿no? Porque quizás ocurrió hace mucho tiempo o a veces no hay pruebas, no es posible. Entonces, la prueba más importante, la evidencia más importante va a ser su declaración, va a ser lo que usted cuenta acerca del caso, de lo que ocurrió. Y también puede ser que hay otras pruebas que quizás usted encuentra. Por este tipo de casos, trabajar con un abogado que es especializado en ese tipo de proceso es bien importante porque le puede ayudar paso a paso con todos los documentos o las evidencias que se pueden incluir. En los casos de visa T, usted va a tener una protección, que es una protección de deportación, de ser detenido mientras que su caso está pendiente. Y otra cosa que le puede ayudar mucho con la visa T es que le va a perdonar si usted trabajó sin papeles o entró más de una vez o entró por la frontera. Son todas cosas que se pueden perdonar bajo la visa T. Entonces, si usted nunca escuchó acerca de ese proceso de migración, la visa T puede ser increíble para ayudar a muchas personas que quizás en el pasado escucharon que no hay maneras de arreglar papeles. Es importante evaluar bien todas las situaciones, todos los casos en el específico, pero sí, muchos podrían calificar por ese caso. Gracias por acompañarnos en ese episodio de las Píldoras de Inmigración. Soy la abogada Julia. Gracias por seguirme en este video y suscríbete a mi canal, así que nunca te va a perder el video y nos vemos al próximo video.